Vamos a orar un momento y vamos a abrir la palabra del Señor entonces. Vayan buscando, si les parece, en Romanos capítulo 3. Y vamos a orar. Señor, gracias porque vamos a abrir tu palabra y vamos a buscar en ella alimento. Alimento que nos sustente, que nos convenza más de honrarte y que nos ayude a ser más a la imagen de Cristo. Gracias porque has sido fiel y nos has tenido tanta paciencia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. En las sesiones anteriores, en las 2 sesiones anteriores con este servidor, hablamos de que la iglesia debe recuperar la gran comisión. Y esto a propósito de que comenzamos años y que hay trabajo para hacer dentro de la iglesia. Y dijimos que es una misión compartida que Cristo nos legó, nos entregó cuando dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros, allí en Juan 13:35. Y también cuando dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto está en Mateo 28, 19 y 20. También aprendimos que Cristo nos enseñó a hacerlo cuando Él iba por las aldeas predicando a quienes vivían como ovejas que no tienen pastor, porque tuvo compasión de la multitud. Bueno, vamos a dar una especie de continuidad, no el mismo tema, pero sí para hilar uno con el otro. Así que vamos a empezar una serie acerca de cómo predicar el Evangelio. Y no estoy hablando de cómo pararnos aquí para enseñar necesariamente, sino cómo compartir cada miembro del Evangelio y cómo es el Evangelio que predicamos. Cómo predicar el Evangelio y cómo es el Evangelio que predicamos. ¿Cuál es el tipo de Evangelio? ¿Cuál es la calidad del Evangelio que hemos predicado o que estamos predicando? Y vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Versículos 23 hasta la primera parte del 27. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Bueno, el año pasado estuve compartiendo alguna serie acerca de este capítulo 3 de Romanos, así que no vamos a tomar texto por texto, sino que vamos a tomar este texto para hablar del Evangelio, que también está implícito en este texto. Así que perdóneme si alguien dice: oiga, ¿por qué no está hablando de la propiciación? Bueno, estuvimos hablando el año pasado, no lo voy a repetir por ahora. Pero esta primera parte acerca de cómo predicar el Evangelio y cómo es ese Evangelio que predicamos, vamos a hablar de la responsabilidad que tenemos para con el Evangelio, la responsabilidad para la predicación del Evangelio. No ha habido, ni hay, ni habrá grandes hombres o mujeres de Dios. Se lo repito. No ha habido, ni hay, ni habrá grandes hombres o mujeres de Dios. No estoy con esto rechazando cuando decimos aquel fulano fue un gran hombre de Dios. Por favor, téngame paciencia y escuche lo que voy a decir enseguida para comprender por qué lo digo. Solo hay
hombres y mujeres pequeños, débiles, necesitados de un Dios grande, ese Dios misericordioso, clemente y abundante de amor. Comprendemos ahora sí porque digo, no hay grandes hombres y grandes mujeres de Dios. Ahí es un Dios grande que usa a algunos de sus siervos y que los vemos como grandes, a veces porque somos más perezosos que ellos. Pero realmente lo que hay detrás de esas personas que reconocemos como grandes es un Dios grande. Un Dios que es clemente, que es misericordioso, que se compadece de nuestra debilidad, que abunda y sobreabunda en amor. Lo que pasa es que regularmente pensamos demasiado en los hombres. Pero si alguien camina con Dios, es por su gracia. Si alguien no comete pecado, es por la gracia de Dios. Es porque Dios lo guarda de pecar. Por eso una cosa que no debemos olvidar es que siempre toda la gloria debe ser siempre para el Señor. Toda la gloria debe ser siempre para Dios. Claro, Dios levanta hombres para predicar el Evangelio. Pero debemos cuidarnos de idolatrar a quienes honran a Dios en su ministerio. Sí, debemos apreciarlos, debemos honrarlos, pero nunca olvidar que todo lo bueno que podamos ver viene del Padre de las luces. El fin de todo esto es que veamos más a Cristo y entender más su evangelio para que a Él sea la gloria. Amén. Entonces no hay hombres grandes, no hay hombres con dones mágicos que hacen una cosa y otra. A veces los espectáculos en el púlpito entretienen más de lo que forman. Es más lo que entretiene la gente, es más de lo que atrae la multitud, porque el hombre por naturaleza es morboso. Pero forma. Lo que he visto con todo respeto es que crea más seguidores de alguien que seguidores de Cristo. Entonces por eso cuando alguien consigue seguidores, entonces alguien llena estadios. Pero ustedes y yo debemos aprender a seguir a Cristo, honrar a Cristo. Claro que honramos a quien nos comparte de lo que Dios ha dispuesto, pero también tener sumo cuidado para que no nos vayamos detrás de ilusiones. Lógicamente, vender ilusiones llena más los templos, llena más estadios, pero no necesariamente llena los corazones. Todos pecamos. Todos, el más grande de los predicadores, no era más que un vil pecador que merecía el infierno igual que todos nosotros. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque pecamos. No tenemos nada de que gloriarnos, excepto de que Cristo ocupó nuestro lugar en el castigo justo de Dios. Llevó nuestra culpa y nos libró de ser condenados eternamente en el infierno, porque eso es lo que exactamente merecemos. Y no dije merecíamos, dije merecemos. Por nuestras debilidades, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Fuimos justificados gratuitamente porque Cristo suplió ante el Padre las exigencias de santidad. Recibimos gratis la salvación porque Cristo suplió las exigencias de santidad, de justicia y obediencia que el Señor en su santidad perfecta exige y que no puede pasar por alto. Cuando hablamos de este capítulo les dije, entonces la salvación sí es por obras, porque hemos escuchado hasta la saciedad, la salvación no es por obras, pero sí es por obras, solamente que no es por las mías ni por las suyas, sino por las de Cristo. Porque como hay demandas, entonces alguien debe actuar y Cristo obró en nuestro lugar. ¿Me estaba haciendo entender? Claro, cuando yo levanto mis obras para decirle al Señor, mire, ya ayuné 3 días, entonces mira a ver qué me da.
Eso es ofender a Dios. Eso es afrentar la santidad de Dios. Cristo se ofreció en sacrificio y la justicia de Dios fue satisfecha. Porque nosotros jamás logramos satisfacer las demandas de Dios. Cristo las suplió. Cristo las satisfizo. Y como Cristo satisfizo las demandas de Dios, entonces lo que hizo Dios, ya eso lo vimos, Él imputó la justicia de Cristo sobre mí, entonces yo fui presentado justo. El año pasado en el proceso del ayuno estuvimos hablando allí de 1 Juan 3, donde hablamos de por qué una persona que es un hijo de Dios no puede pecar. Y no es porque el hijo de Dios no sea imperfecto, sino porque como el pecado es la violación de la ley y Cristo cumplió la ley en mi lugar, luego yo no soy violador de la ley. Y si no soy violador de la ley no puedo pecar. ¿Por qué? ¿Porque soy incapaz de pecar? No, porque Cristo fue incapaz de hacerlo. Amén. Como Cristo no pudo hacerlo, no lo hizo, y su justicia me fue imputada a mí, entonces yo soy justo y no peco. ¿Sabe qué pasa con eso? Entonces nos da vergüenza cuando pecamos. Nos da vergüenza con el Señor, porque hemos sido justificados por la justicia de otro. ¿Me estoy haciendo entender? Dios, siendo justo, siendo perfecto, siendo santo, no rebajó ninguno de nuestros pecados, porque eso es imposible para Él. Lo que pasa es que Cristo llevó el castigo. Y como Cristo llevó el castigo, yo no soy pecador. Repito, eso nos debe dar vergüenza cuando pecamos. Y por lo menos a mí me hace sentir así. Somos la generación más privilegiada que ha vivido en la tierra. Y alguien me va a decir, privilegiados los que vieron a Cristo cara a cara. Déjenme decirles por qué somos la generación más privilegiada. Vemos y experimentamos lo que otros no pudieron. Hemos visto a Dios hecho carne. Hemos visto su gloria revelada en la cruz del Calvario. Somos receptores y portadores de su evangelio. Y estamos viendo el cumplimiento de los tiempos en el Apocalipsis. Oiga, en el tiempo de Cristo había que tener fe para creerle que era el Hijo de Dios, porque se habían levantado muchos. Y decían, yo soy el Cristo. Y ganaban seguidores. Y después los defraudaba. Había que tener fe para caminar con Cristo. Pero hoy vemos el tiempo cumplido y podemos saber que sí, era el Cristo. Como digo, hasta en el cumplimiento del Apocalipsis, porque está a las puertas. Hermanos, no se les olvide una cosa, los cascos de los caballos del Apocalipsis ya suenan detrás de nosotros en la tierra. Los cascos de los caballos del Apocalipsis están sonando en la tierra. Los que tenemos el privilegio de vivir en este tiempo, nos damos cuenta por qué gran diferencia hay entre hace tantos años y ahora. Porque es que vemos el cumplimiento de las cosas a la puerta, hermanos. Pero el privilegio de ver lo que otros no vieron implica una responsabilidad grande sobre el manejo de aquello que conocemos, de aquello que recibimos. Estoy hablando del Evangelio, de la palabra de Dios. Es decir, estoy hablando de cómo respondemos a esa revelación que ya tenemos en respuesta a lo que se nos entregó y que conocemos, el Evangelio. Al hablar del Evangelio, es común que ustedes me digan, o que alguien me diga, ya lo conozco, ya sé que es el Evangelio. Pero déjeme decirle una cosa, vamos a estar eternamente en el cielo y no vamos a acabar de conocer todo lo que es el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio es Dios entre nosotros.
El Evangelio es la encarnación de Cristo para llevar mi culpa y la suya. Eso es el Evangelio, y como Dios es eterno, nunca vamos a terminar de conocerlo. Así que, con todo respeto, no conocemos el Evangelio. Quien dedica toda su vida, su existencia a conocer el Evangelio, a predicarlo, tal vez apenas conocerá la puerta de lo que es el Evangelio. Y llegará a la puerta, mejor dicho, cuando lleguemos a los cielos. Entonces, evangelizar no solamente es predicar. La gran tarea de evangelizar no es predicar. La gran tarea del predicador es profundizar la revelación de Dios en la persona de Jesucristo. Y cuando esto ocurre, hermanos, tendrá algo, un mensaje que predicar acerca de Dios, acerca de Él como persona, de sus obras, acerca de su plan con usted y conmigo. Y entonces estaremos hablando del Evangelio. Pero el mundo recibe hoy un evangelio superficial. Y la iglesia se conforma a un evangelio superficial, predicado por hombres superficiales, con una doctrina superficial. Incluso, escúcheme bien, los que han ido a varias iglesias, pueden ser superficiales quienes reciben la fe y cambian radicalmente sus costumbres. Alguien dice, no, es que aquel sí, ese se metió evangélico y ese sí, vea, cambió todo. Todavía puede ser superficial. Puede cambiar sus costumbres, su vocabulario, su comida, hasta su forma de vestir, hermanos, y todavía ser superficial. Por lo menos yo he sido testigo de que existen faldas muy largas con lenguas muy largas. Y esto es superficialidad. La superficialidad, hermanos, no se corrige transformando la apariencia de un creyente. Claro que el Evangelio transforma hasta nuestra apariencia. Por ejemplo, los hermanos se ven mucho más elegantes aquí que en la calle. Se ven mucho más elegantes cuando caminamos en el Evangelio que cuando nos olvidamos del Señor. Pero la superficialidad no se corrige transformando la apariencia. La superficialidad en la fe se corrige llegando a que nuestro espíritu y nuestro ser entero sean regenerados y transformados a la imagen de Cristo. Allí sí se corrige lo superficial de una doctrina. Cuando el Evangelio transforma vidas, no solamente modos de vestir, modos de comer, modos de hablar. Tenemos un encargo mayor que ser el rey o el presidente de la nación más poderosa del mundo. Y nos corresponde responder a ese llamado adecuadamente, con temor, con temblor, con solemnidad, para no hacerlo con responsabilidad escasa y superficial. Debemos saber que a quien se le entrega mucho, se le exige mucho. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Qué le ha entregado Dios en el ministerio de su iglesia en sus manos? Si Dios le ha entregado algo en sus manos, responda. Porque a quien se le entrega, se le exige. A quien no se le entrega, no se le exige. ¿Qué se le exige? Ser moldeados, ser formados a la imagen de Cristo. Es muy triste cuando alguien dice, ese predica muy bonito, pero no se le ve lo que predica. Es muy triste cuando somos unos aquí y otros allá afuera. Es muy triste porque eso quiere decir que nuestra vida no es, se me olvidó la palabra que iba a usar, tal vez era muy dura, que nuestra vida no es real, es una falsedad. Hermanos, somos hijos de Dios aquí o en cualquier parte. A quien se le da, se le demanda. ¿De acuerdo? Fíjense que estoy hablando de que esto no tiene que ver con cuál es el diseño de su ropa.
cuál es el diseño de su pelo. No tiene que ver con esto. Pero hay una cosa cierta, es que el Evangelio nos transforma hasta en eso. Lo que pasa es que son añadiduras. Eso no hace al creyente. Somos transformados por dentro y eso se ve por fuera. Comenzando que la cara de amargura desaparece. O por lo menos no se impone. Porque entonces somos gobernados por la felicidad, la paz. El Evangelio que nos entrega el Señor, el Evangelio que Dios nos encomendó, es una responsabilidad. Del tamaño de la encomienda, así es el tamaño de nuestra responsabilidad. Yo quiero preguntarle, ¿cómo estamos manejando usted y yo esa responsabilidad? Y alguien me dice, no, es que yo no soy el predicador. Bueno, el Señor no dijo, id por todo el mundo los que se paran en el púlpito a predicar. Dijo a sus hijos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hasta los que no quieren oír, hasta los que nos insultan. A ellos también. A ellos. Entonces el punto 2. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo así que no es solamente pararnos a predicar, no es solamente decir que Cristo vino? Volvamos al texto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3, 23 al 27. A propósito, hermanos, ahorita me está diciendo, cuando digan un texto, y esto va para todos los predicadores, por favor repítanlo, porque a veces no alcanzan a escuchar por estar allá tecleando. Yo me volvería loco allá. Entonces repetir siempre cuál es la cita para que ellos puedan ponerlo en la pantalla, en las pantallas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente para nosotros, pero por precio para Cristo. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea Él el justo y el que justifica a los que son de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Diga conmigo, queda excluida. No hay espacio para ella. No hay espacio para que yo me sienta mejor porque me paro aquí, porque sirvo en la puerta, perdón hermano José, porque me paro aquí a ejecutar algún instrumento, porque me dieron la oportunidad de predicar con las guerreras, que son bien duras para exigir. La palabra evangelio viene de una expresión griega, evangelion, que significa buenas noticias. Y son las mejores noticias. El evangelio, hermanos, no es un mensaje, es el mensaje. Si llevamos buenas noticias, debemos saber que para entender adecuadamente el mensaje necesitamos también entender las malas noticias. Y aquí es donde la noticia no se nos vuelve tan buena. Si vamos a llevar buenas noticias, tenemos que conocer y entender cuáles son las malas noticias. ¿Para qué? Para que entonces comprendamos el valor de las buenas noticias. Esto implica que si amamos a alguien, amados, le decimos la verdad sobre su condición ante Dios. Es duro decir la verdad muchas veces, ¿no? Y es triste cuando disfrazamos una mentira de verdad y decimos que estoy diciendo la verdad. ¿Sabe cuándo decimos una mentira disfrazada de verdad? Cuando le caemos encima a alguien. Cuando con lo que decimos humillamos, denigramos a alguien. Esto es una mentira disfrazada de verdad. Porque la verdad se envuelve en amor.
Fuimos destituidos de la gloria de Dios, esa es la verdad. Destituidos. Yo puedo decirle a alguien, usted está destituido, o puedo decirle usted y yo, fuimos destituidos. No predicar sobre el pecado y esforzarnos para que aquella persona a quien predicamos entienda, prueba que nos amamos a nosotros mismos y no amamos a los demás. No decirle la verdad sobre su real problema, no darle las malas noticias, es egoísta y es hipócrita. La única forma de reconocer la necesidad del Señor es que comprendamos la gravedad de nuestra situación. Muchos predicadores hoy predican de tal forma que prueban que se aman a sí mismos. Es que si les digo la verdad, entonces los fondos se quedan escasos. Quien predica la verdad no depende de quién pone fondos allí. Quien predica la verdad depende de lo que Dios provee. Y perdóneme, yo que he tenido la costumbre de no predicar bien, puedo darles fe de que Dios nunca deja a sus hijos botados. Es triste cuando alguien predica amándose a sí mismo y no ama a la congregación ni ama al pecador. Cuando una persona predica, cuando alguien predica la verdad, el oyente o se enoja, tal vez se va de la congregación o reconoce que es pecador y necesita la gracia del Señor para no ir al infierno. Así predicó Cristo, así predicaron los apóstoles y por eso fueron mártires de la fe. Recuerden una cosa, disfrazamos una mentira de verdad cuando señalamos a alguien, pero predicamos la verdad cuando predicamos el evangelio envuelto en amor. Hoy vivimos días muy difíciles. Por creer al evangelio, por predicar el evangelio, se nos señala de antisociales, de sociofóbicos. Y por eso predicadores callan la verdad, se amoldan a las demandas de esta sociedad perversa y depravada. Pero hermanos, ¿es pecado callar la verdad? El apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Cuando predicamos, debemos llevar a las personas a quienes nos escuchan a entender que son pecadores. Porque solo quien reconoce y se reconoce pecador busca salvación. Es muy hermoso hablar bonito, pero es muy efectivo decir la verdad. Y aunque parece contradictorio, escúcheme esto, aunque parezca contradictorio, solo el pecador glorifica a Dios, porque se reconoce pecador y recibe la gracia, porque reconoce que la necesita. Y entonces allí el Hijo es glorificado y luego el Padre es glorificado en el Hijo. No es juzgar al pecador, pero sí llevarlo a reconocer su condición. No es señalar a quien vive en pecado. No tenemos por qué señalar si nosotros venimos del mismo fondo. Es llevarlo a entender su condición con todo amor, para que no estemos nosotros siendo jueces, porque no nos corresponde serlo. ¿Para qué? Para que pida misericordia, para que reciba la gracia, para que se apersone de la propiciación en Cristo, el perdón de sus pecados y la reconciliación con Dios. Recibirá buenas noticias para la eternidad, aunque de pronto le duele en su momento. Si usted lo hace con amor, no tiene de qué sentirse mal. Si lo hace juzgando, entonces el problema es suyo o es mío. Pero si lo hace con amor, el problema es entre él y Dios. Yo quiero preguntarle, ¿usted ama a los suyos? Enséñeles que son pecadores, que necesitan el perdón de Dios. El evangelio consiste en llevarlos a la forma adecuada de recibir el perdón. Esto es del evangelio. En sus cartas, Pablo, escúcheme bien, el apóstol de los apóstoles, el misionero de los misioneros,
el teólogo de los teólogos, usa todos los dones que el Espíritu Santo le dio para hacer entender al mundo que está perdido. Eso hizo Pablo, eso hicieron los apóstoles, que está condenado por el justo juicio de Dios, y lo hace para que el mundo entienda su pecado y busque a Dios y la salvación que trajo en Cristo, llevando al Calvario a Cristo por todos nosotros. La palabra pecado, en griego, que es el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, es hamartía. Y hamartía, traducido al español, es como no dar en el blanco, errar el blanco. Como quien lanza flechas con el arco y no puede dar en el centro. Eso es pecar, errar. Pero el pecado es mucho más que un error humano. Según la Biblia, es un hecho terrible que nos condena eternamente al infierno, porque dice, están destituidos. ¿Qué es destituido? Lo dice un abogado. Estar destituido es estar excluido, ¿cierto? Sin opción. Hoy le pusieron pañitos de agua y dicen destitución por 10 años. No, eso no es correcto realmente. Destituido es expulsado, y expulsado es expulsado por siempre, sin retorno. ¿Cómo hacer entender a los que amamos? Estoy hablando de sus hijos, de sus papás, de sus tíos, de sus sobrinos, de sus mejores amigos. ¿Cómo hacerlos entender que su pecado es tan terrible? Deben conocer a Dios. No se le olvide esto, debe conocer a Dios. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Al predicar podemos hablar de la caída del hombre. Y nos van a contestar, bueno, todos pecamos. Podemos hablar de actos humanos horrorosos en la historia. Bueno, Dios me libre de eso, así nos contestan. Podemos hablar de la muerte de Cristo en la cruz. Y algunos dicen, pobrecito, no alcanzó a terminar porque lo mataron. No alcanzó a terminar lo que debió hacer. Otros dicen, sí, él fue muy bueno. Podemos hablar de todo esto, hermanos, pero ellos no entenderán todavía lo horrible de su pecado. Es más, muchos creen que Dios se obliga a perdonarlos solo porque son sus criaturas. Por ser sus criaturas, entonces Dios me ama y Dios no me va a condenar. Ya aprendimos en unas sesiones pasadas que si Dios es justo, debe condenar. O si no, no sería justo. Creen ser hijos de Dios solo por ser creados por Dios. Y Jesucristo le dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y si son hijos del diablo, no son hijos de Dios. El verdadero evangelio comienza porque el pecador conozca la persona de Dios. Si conocemos a Dios, encontramos cuán distantes estamos de Él. Y es más fácil reconocer lo que necesitamos. Hay que conocer entonces los atributos de Dios, porque comparados con los míos, me hace eternamente distante. Su santidad, su justicia. Porque si Dios es verdaderamente santo, Dios tiene que castigar. Si Dios es justo, tiene que haber infierno. Por esos atributos de Dios, por esa santidad de Dios, por esa justicia de Dios, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo tiene que entender el pecador. Cuando el pecador comprenda esto, entonces va a conocer más fácil su gracia y la va a entender correctamente, va a conocer su misericordia, va a entender la salvación por medio de Cristo y va a gritar, como dijeron allá en Hechos capítulos, varones hermanos, ¿qué haremos? Esa expresión significó estamos perdidos. Nuestros errores no serían un problema, hermanos, si Dios fuera como nosotros. ¿Quieren probarlo? Vean la mamá o el papá que el hijo es grosero y se la pasa. No pasa nada. El niño cachetea al papá, a la mamá y no pasa nada. ¿O no? Bueno, cuando estábamos pequeños nosotros si hacíamos eso,
nos volteaban el mascadero, ¿cierto? Pero hoy ya no. No pasa nada porque eso es libre desarrollo de la personalidad. Eso se llama vía libre al infierno, hermanos. Vía libre a que no sirvan para nada los muchachitos hoy. Perdónenme los jóvenes, pero es que hay que formarlos. ¿Sabe que yo valoro mucho cuando veo a estos padres jóvenes cómo cogen los niños y los enseñan? Yo veo a Diego cuando le dice a la niña, escuche. El psicólogo va a decir, no, ella no entiende. Por eso el papá le enseña. Porque no entiende. Gracias, Diego. No es más, ya crecer, ¿no? Nuestros errores no serían un problema si Dios fuera como nosotros. Si Dios fuera injusto, inmoral como nosotros, no tendría problemas con nuestro pecado. Pero la Biblia enseña que Él es santo, 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 y solo a la luz de su santidad, de su justicia, los hombres podemos ver cuán horrible es nuestro pecado. Amén. Por eso hay que enseñarles quién es Dios. Si conocemos cómo es Dios, entendemos cómo nuestra condición caída nos separa eternamente de Él. Entendemos por qué fuimos destituidos. ¿Y por qué tiene que condenar al infierno sin misericordia alguna? Si usted va a llevar el evangelio a los que ama, no debe empezar hablándoles de su pecado. Debe empezar diciéndoles quién es Dios. Luego, cuando les hable de sus pecados, comprenderán su necesidad del perdón y buscarán misericordia, arrepintiéndose y confesando sus pecados. Quien conoce quién es Dios, aprende quién es. Quien aprende a conocer a Dios, aprende a conocerse a sí mismo, va a entender la distancia con Dios y va a pedir misericordia. ¿Acaso no quiere eso para los que ama? Si quiere eso para los que ama, evangelícelos. Enséñeles quién es Dios y ellos entenderán cuánta necesidad tienen de Él. Oremos. Señor, perdónanos cuando no hemos valorado tu santidad y comenzamos hablando de cambiar vidas sin presentar al que cambia vidas, que es perfecto. Perdónanos cuando no somos capaces de presentar tu evangelio porque tenemos una doctrina superficial, porque tenemos una vida superficial. Señor, por aquellos que amamos queremos aprender a predicar tu evangelio de la mejor manera, el verdadero evangelio que comienza por conocerte, para que también nos conozcamos y aprendamos la necesidad que tenemos de ti. Ayúdanos a reconocerla, a ser humildes y reconocerla. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.